Hola, queridos y queridas. Espero hoy tengan un día luminoso, brillante y lleno de sorpresas, diversión y que ustedes lo creen de esta manera, que lo hagan divertido, padre y animoso. ¿Sale? Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que son las creencias que tenemos, que a veces pueden ser en la familia, en la sociedad, no sé, con los amigos, en la escuela, em, las creencias a veces también religiosas, todas las creencias que a veces tenemos y que a veces nos pueden crear limitaciones en nuestra mente para no llegar o para no alcanzar ciertas cosas y para que a lo mejor algunas cosas se nos vuelvan a veces imposibles, ¿no? Entonces, bueno, la principal pues sería la familia, porque bueno, es el ámbito pues en el que crecemos, en el que nos vamos desarrollando y en el que vamos creciendo. Y bueno, todas las limitantes a lo mejor que nos hayan enseñado nuestros padres, que no lo hacen de ninguna manera por, por adrede o por querer molestar a los demás, simplemente se hace porque es algo que se aprendió, porque ellos lo aprendieron perfectamente de sus padres y así de esa manera nosotros también lo aprendemos perfectamente de los nuestros y nosotros también de paso pues se los enseñamos a nuestros hijos. Entonces, bueno, tenemos una serie de limitantes que pueden ser, por ejemplo, el pensar que debemos tener a lo mejor ciertos hábitos para lograr las cosas. Debemos esforzarnos extremadamente en nuestro trabajo para lograr las cosas. Eh, debemos a lo mejor a veces sufrir para lograr mantener un matrimonio unido o sufrir al tener un hijo o eh, sufrir para lograr las cosas. A lo mejor yo estoy hablando un poco de lo que a mí me sucedió, porque todos podemos tener diferentes experiencias, pero es algo que pues tal vez ustedes también pueden ir pensando y viendo cuando eran pequeños cuáles eran sus limitantes. Ahora también podemos tener muchas ventajas que no sean nada más limitantes. Por ejemplo, que hay papás que hacen creer que todo es posible en esta vida, que nada es difícil en esta vida, que nuestros sueños pues simplemente son súper alcanzables, no son algo inalcanzable y que lo podemos lograr fácilmente, a lo mejor sin esforzarnos tanto o a veces teniendo suerte, ¿no? Porque a veces hay gente que no cree en lo que es la suerte, pero hay gente que sí cree en lo que es la suerte. Y a lo mejor la primera suerte es nacer en un ámbito en un ámbito familiar en el cual te digan que las cosas no son imposibles, que no son sufribles, que son sencillas y fáciles de lograr, porque así lo piensan en su cabeza. Entonces ya por eso tenemos suerte de entrada al tener una familia de esta manera. Las cosas no son difíciles, las cosas se pueden lograr si uno se lo propone. El trabajo no necesita ser duro, ni difícil, ni aburrido. Es depende cómo uno lo haga. Es depende cómo uno crea las cosas, cómo va creando las cosas y lo que uno piensa. Encontrar un trabajo en su propio país, encontrar un trabajo afuera, todavía es algo, pues todavía un paso más allá, ¿no? Y podemos encontrar trabajo donde queramos, no tenemos que limitarnos a vivir en un solo país. Podemos lograr encontrar trabajo en cualquier lado. Eh, y es más, después de eso podemos lograr crear nuestra propia empresa. ¿Por qué? Porque eso a veces para mucha gente es todavía más pues menos imaginable, ¿no? Digamos. Eh, cuando uno, es cierto que cuando uno trabaja en varias empresas empieza a obtener mucha,
información, mucha experiencia, y eso nos va a ayudar a que cuando nosotros queramos crear nuestra propia empresa, pues todavía sea mucho más sencillo. Toda esa experiencia, el conocer todo lo que se necesita, las herramientas para trabajar, todo eso nos va a ayudar a que nosotros cuando creemos un trabajo nos sea mucho más sencillo. Pero por ejemplo, yo les puedo decir que en mi caso, a lo mejor para mis familiares, era un poco difícil crear un propio negocio. Entonces, cuando yo conocí a mi esposo y a mi suegro, que ellos realmente pues crearon su propia empresa, ahí fue cuando me di cuenta que pues yo tenía esa parte de mi cabeza un poco cerrada, ¿no? Eh, Hay muchas cosas que yo puedo decirles que a lo mejor tenía esa parte de mi cabeza cerrada y que yo decía, yo no puedo lograr eso. Como por ejemplo, eh, yo siempre en mi familia nunca jugamos ajedrez. Es una cosa sencilla y tonta, pero bueno, nunca jugamos ajedrez. Y para mí el ajedrez era algo complicadísimo, muy difícil. Y bueno, cuando ya tuve a mi hijo, él fue creciendo y llegó un momento, y pequeño, cuando él me dijo, mamá, quiero aprender a jugar ajedrez, me gusta. Y entonces yo le dije, pues bueno, yo no sé, pero tú enséñame. Y entonces mi hijo me enseñó a mí a jugar ajedrez. Y bueno, esta fue otra manera que yo no tenía conocimiento, o no tenía esa parte de mi mente abierta para hacer un negocio propio, porque mi papá nunca, a lo mejor, quiso entrar en ese tipo de cosas. Y aún así mi madre sí, mi madre, su papá tenía un negocio propio y que él abrió y que él inició, pero no tenía esa concepción yo, no tenía esa forma de pensar, y entonces cuando conocí a mi esposo, bueno, el que era mi novio, y a su papá, pues ellos me enseñaron a ver esta concepción de a lo mejor hacer un negocio por mí misma. Y es un negocio que puede ser familiar, que no tiene que ser grande, que puede ser muy pequeño, no tiene que ser una mega empresa, pero que pues es mucho más fructífero y mucho más cómodo y tiene muchísimas más ventajas que estar trabajando en una empresa. Aunque sí les digo que realmente todo el conocimiento que yo obtuve en todas las empresas que trabajé, si no lo hubiera tenido, no hubiera podido lograr hacer mi propia empresa. Por eso recomiendo que sí, la gente pues se va a dar de golpes, a lo mejor, bueno, no de golpes, se va a conocer muchísimas cosas, muchísimas herramientas, y va a tener las cosas para poder trabajar trabajando en empresas grandes y para empresas. O sea, teniendo jefes, teniendo todo. Pero, bueno, también uno puede emprender a hacer su empresa mediana, pequeña, hasta grande. No estoy diciendo que no podamos hacer una empresa gigantesca. También lo podemos lograr. Pero sí, también las empresas gigantescas pues van teniendo sus riesgos también gigantescos, sus responsabilidades también gigantescas. Pero bueno, de que se puede, se puede. Todo se puede en esta vida. Lo único que, como dicen por ahí, que no tiene remedio, pues es la muerte, pero todo lo demás, todo lo que uno pueda pensar en su cabeza, lo puede llegar a lograr. Eh, pero bueno, tenemos muchas limitantes en nuestra familia y a veces en nuestra escuela, porque pues hay gente que te mete ideas, no que te mete ideas, sino que te enseña sus propias ideas. Y sus ideas a veces son limitantes. Eh, Ideas también de la religión, que en mi caso fue la religión católica, que fue la que yo, digamos, en el seno familiar, fue la que aprendí, que tiene muchas limitantes y a veces hay que tener muchas creencias que nos limitan para crecer, para lograr cosas, para ser fructíferos y ser productivos. No estoy diciendo que sean cosas malas o negativas, porque yo, por ejemplo, yo sí trato de seguir lo más posible lo que son las leyes de Cristo, bueno, las leyes de Jesús, todo lo que nos dejó de aprendizaje, porque a lo mejor es mucho más claro y sencillo y simple que todo lo que, algunas cosas que después también metió la religión católica.
para hacernos a veces castigarnos, sentirnos culpables, etcétera, y que a veces también se siguen en el seno familiar, y entonces todas esas cosas nos van limitando mucho. La sociedad también nos limita mucho, a veces, por ejemplo, nos limitamos muchísimo por, por el qué dirán. ¿Por qué va a decir la gente si yo hago tal cosa? Porque eso es súper limitante. Entonces traten también de no pensar, bueno, no lo van a dejar de hacer, pero traten de limitarse menos por el qué dirán y ustedes hagan lo que ustedes quieran hacer, sin lastimar siempre a nadie, eso sí que quede claro. Pero ustedes libérense de eso porque la gente siempre, bueno, todos en general, pensamos que las otras personas siempre van a ser mucho más felices que nosotros. Tú ves a alguien que a lo mejor tiene una casa, una camioneta y entonces dices, así y automáticamente, esa persona es más feliz que esa persona, eh, yo quiero eso, porque ella sí lo tiene y porque yo no. Todas esas limitantes hay que dejarlas, suéltenlas, dejen esas cuerdas, déjenlas ir, porque no nos sirven para nada. O porque esa persona eh, se ve tan bien, o porque esa persona eh, estudia tal cosa y yo no. ¿Entienden? O sea, a veces es la envidia y a veces es el limitarse por el que dirán, dejar de hacer cosas por el que dirán. Nunca se limiten en nada. Experimenten, vivan. Esta es su única vida, aprovechenla. Hagan lo que hagan que las limitantes sean mucho menores para ustedes y logren siempre lo que ustedes quieren. Sueñen, consigan los elementos, busquen las herramientas y lo van a lograr. Lo que quieran, lo van a lograr. ¿Sale? Cuídense. Adiós. Ah, perdón, una limitante más que a veces yo tenía o que no conocía en mí era que yo tenía el pensamiento de que yo no podía cantar. Y realmente ahorita he estado practicando y ya canto mucho mejor y tengo ganas de cantar, de cantar cada vez mejor y lo voy a lograr, lo sé que lo voy a lograr. Nada es limitante en esta vida, ni la edad, ni el sexo, ni las inclinaciones que uno tenga, nada es limitante. ¿Sale? Bye.